Hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga. ¿Cómo está, iglesia? Bueno, mi nombre es José Luis Pereira. No entendí la seña, estaba metido ahí en la adoración. ¿Cómo están? ¿Quién nos visita por primera vez? Tranquilo, no lo vamos a hacer pasar, solamente queremos conocerle. ¿Alguien más nos visita por primera vez? Bueno, iglesia, ¿cómo lo recibimos? Bienvenido, varón. El Señor hable a tu corazón y te dé lo que necesitas. Seguramente Jesús quiere entrar en tu vida y te invita a que pueda haber un antes y un después. Hoy puede ser ese gran día para tu vida. Iglesia, quería compartir una palabra que se encuentra en Lucas 23. Mi familia manda saludos, no pudo venir. Lo que quería compartir como título tiene ¿de dónde miramos? Y la palabra del Señor en este capítulo nos habla de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo encuentre, me dicen amén. Bueno, leemos la palabra del Señor. Voy a poner el reloj porque si no se me pasa. Dice 23:26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevara detrás de Jesús. En otro paralelo dice que le obligaron. Recordemos que esta cruz que Jesús llevaba era la cruz de Barrabás. Él tomó su lugar y también tomó nuestro lugar, de cada uno de nosotros. La Biblia dice Simón de Cirene. Cirene era una región o es una región al norte de África. Seguramente este hombre estaba allí por la fiesta de las Pascuas, la cual es algo tradicional, religioso, hasta el día de hoy para todo el pueblo judío. Cirene está a una distancia de Jerusalén de 1.360 y pico de kilómetros, en una dirección recta, pero los caminos no son rectos. Es decir, que este varón, este hombre, tuvo que tomar una embarcación, distintos caminos, gracias chicos, tal vez pasar por montaña, desierto, para poder llegar a Jerusalén. Y justo ahí, llegando a la puerta del pueblo, después de tanto caminar, con calor, frío, viento, hambre, seguramente lluvia, cansancio con mayúscula, los romanos le obligaron a cargar la cruz de un tal Jesús. A veces, sin darnos cuenta, puede pasar en nosotros que lo que de repente parece como una orden, termina siendo un servicio a Jesús. Podía compartir y ver, mientras preparaba esto, lo que pasó el domingo, cuando gente pasó adelante para que le oren, y tuve el privilegio de orar por dos jovencitos que les conozco, que una mamá, un papá lo traían medio de prepo, como si fuera una obligación. No ha pasado a nosotros. Por eso le animamos, papá, mamá, que traiga a sus hijos. Cuando le pregunto, porque era una petición del pastor, que preguntemos por qué querían que oren, uno de ellos, muy jovencito los dos, uno de ellos, iglesia, pidió que Jesús entre en su corazón, que Jesús entre en su vida. La verdad que me estremeció cuando le pregunto al otro jovencito, me dice que Jesús guíe mis pasos. Que guíe mis pasos. Jovencitos que de una u otra forma en un momento fueron obligados a venir, pero tomaron esa decisión, que Jesús entre en su corazón y que guíe sus pasos. Así que no tengamos tan en poco una obligación de sí, vamos a la iglesia, porque tal vez sea ese el momento donde el Señor puede hablar o llenar algo que está en nuestros jóvenes y no sabemos nosotros. Los romanos lo que hicieron no lo hicieron por misericordia a Jesús. Ellos querían que tenga una muerte dolorosa en la cruz. Y recuerda que Jesús estaba sin dormir, golpeado, tuvo juicio, fue golpeado en gran manera en distintos lugares, hasta que iba caminando a ese lugar
y no podía llevarle esa cruz. De una u otra forma nos da a entender la palabra que lo maravilloso es que Jesús siempre está delante de nuestro servicio. Es decir, si soy mujer, lo hago por Jesús. Si soy ministro de alabanza, lo hago para Jesús. Si corto el pelo, lo hago para Jesús. Si estoy en el kiosco, en el buffet, donde esté, lo hago para Jesús. Podemos ver a través de las Escrituras que Simón siguió a Jesús más allá del lugar donde fue crucificado. El paralelo de Marcos nos describe en 15:21 que este Simón de Cirene tenía 2 hijos, a Alejandro y a Rufo. Este evangelio fue escrito unos 60 y pico años después de lo acontecido, de la crucifixión de Jesús. ¿Y por qué da ese detalle Marcos? Porque eran conocidos para esa iglesia, era conocido en esa época, eran conocidos los hijos de este Simón de Cirene. Podemos ver que Pablo también lo menciona en Romanos 16:3, cuando manda saludo a Rufo y a su madre, y mía, dice el apóstol Pablo. Y en la versión Dios habla hoy, dice saludo a Rufo, distinguido, creyente en el Señor, y a su madre, que ha sido como una madre para mí. Jesús te dice y me dice a mí, aquel que quiere ser mi discípulo, cargue su cruz y sígame. Simón de Cirene lo pudo entender. Él caminó 1360 y pico de kilómetros para festejar algo del pasado, algo de la libertad. Pero en ese momento eran esclavos del Imperio Romano. Parece como si fuera contradictorio, pero también pudo caminar, estando en la puerta de donde él iba a llegar, tras de Jesús, a ese lugar donde iba a ser crucificado nuestro Señor. Y se calcula que son 600 metros de la puerta donde fue Jesús crucificado. Podemos ver que este varón caminó 1000 y pico de kilómetros, pero esos 600 metros detrás de Jesús cambió su pasado por un futuro glorioso y eterno. Él y su familia. Él y su familia. Jesús te dice y me dice que debemos negarnos a nosotros mismos para seguirle. Juan el Bautista, estando preso, decía es necesario que yo mengüe para que él crezca. Es decir, te hago una pregunta, me lo hacía yo. ¿Qué necesita menguar en mi vida? ¿Qué necesita negarse de mi vida para que los que vienen detrás de mí vayan detrás de Jesús? Este Simón de Cirene sembró y las Escrituras nos muestran que su descendencia seguía sus pasos. Y es maravilloso, Dios quiera que podamos entender qué debe menguar y qué debemos negarnos para seguir a Jesús y ser ejemplo de los que vienen detrás de nosotros. Dice, y le seguía gran multitud, el 27, del pueblo. Versículos anteriores, cuando Jesús está en la sinagoga, dice que todo el pueblo se amontonaba. Es decir, que cuando está todo bien son muchos, pero cuando no está todo bien, no te asustes, no te asombres, si no son muchos los que te siguen. Dice que las mujeres lloraban y hacían lamentaciones por él. El 28, Jesús vuelto hacia ellas, le contesta a estas mujeres, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino lloráis por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Jesús siempre responde, no importa si nuestro clamor es fallido o no, Él siempre responde, pero aclara, no lloren por mí, sino por ustedes y por sus hijos. Seguramente se hacía mención a algo que estaba por pasar. Se refería a lo que iba a acontecer en Jerusalén en los años 70 o parte
o parte de lo que él decía iba a ser para eso. Fue sitiada Jerusalén por el Imperio Romano, donde muertes fueron tremendas, atroces, incendios, saqueos. El templo fue reducido a cenizas y escombros. Dato no menor, iglesia, Fabio Josefo, lo escuché de un hermano y me gustó y me contagió. Historiador, narra con detalles lo sucedido en esa masacre. Y lo llamativo y maravilloso es que no menciona a ningún cristiano en ese triste y lamentable suceso. Tal vez los cristianos de esa época leían la palabra de Dios, porque Lucas 21:20, capítulos anteriores, dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, sabéis entonces que su destrucción ha llegado. El 21, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, en medio de la ciudad váyanse, y los que estén en los campos no entren, porque estos son días de tribulación, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Jesús lo dijo 70 y pico de años antes. El escritor de Lucas, del Evangelio de Lucas, lo escribió aproximadamente 10 años antes de este suceso. Iglesia, leamos la palabra del Señor. Ella nos guía, ella quiere hablarnos. La palabra de Dios es Dios hablándonos. Prestemos atención, busquemos de Él. El 30. Entonces comenzarán a decir a los montes, caer sobre nosotros, y a los collados, cubrirnos. Palabra más o menos, iglesia, trágame tierra. Juan, el discípulo amado, dice en su palabra, en Apocalipsis, algo maravilloso que nos hace estremecer. Y los reyes de la tierra, Apocalipsis 16, del 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todos los siervos y todos los libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a la peña, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse de pie? Es escalofriante, pero se nota que en todas esas personas que se nombra no hay una gota de arrepentimiento. Se quieren cubrir, se quieren tapar, pero no hay arrepentimiento. El 31 dice la palabra del Señor, porque Jesús dice, porque si al árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Si en Jesús se atrevieron a hacer estas cosas, ¿qué nos espera a nosotros, iglesia? O peor, ¿qué les espera a las personas que conocemos pero que aún no le conocen a Jesús? De ti y de mí depende de que todo árbol sea regado con la palabra del Señor y con esa agua que salta a vida eterna. De ti y de mí depende, no depende de otra persona. No depende de un gobierno, depende de ti y de mí, de los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos conocen a Jesús? ¿Cuántos le conocen de verdad? ¿Cuántos conocen a Jesús? Como iglesia debemos de buscarlo para poder conocerlo, para poder entender y ver como Él ve, para poder entender las cosas que a veces no entendemos, pero conociéndole a Él se aclara todo. El versículo 32 dice, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El 32 dice, llevaran también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. El 32, dos malhechores condenados a muerte, su destino marcado, trazado, con un solo rumbo, derecho a una condenación eterna.
Pero ahí estaba Jesús, y cuando Él está, cosas grandes suceden, cosas grandes pasan. Y Él está en este lugar, iglesia. Él está, de que he entrado, he escuchado proclamar por milagros, que se abran los cielos primeramente y que después haga milagros de sanidad. Solamente hay que creerlo. Si tú lo crees, todo es posible. Jesús te lo dice. Si tú crees que vas a ser sano de toda enfermedad, aférrate a esa palabra. El Señor es bueno, Él no falla, Él no miente. Y también intercedamos por aquellos que están enfermos. El 33, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí y a los dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Tal vez la vida te golpeó fuerte, como a muchos de los que estamos aquí. Tal vez tu crianza no fue la mejor. Tal vez de una forma u otra, hasta el día de hoy, tu vida no ha sido algo para ponerse contento. Tal vez decisiones tuyas, malos consejos, heridas, tristezas, vicios, cualquier tipo de pecado, no te han llevado a ese lugar que hoy tú quisieras estar. Tal vez sin darnos cuenta, decisiones nos llevaron a un rumbo el cual no era el que deseábamos o soñábamos. Pero ahí estamos. Y tranquilo, iglesia, no te venimos a juzgar. Ninguno de esta casa viene a juzgar a nadie. Y tampoco venimos a señalarte. Yo soy el menos indicado, te lo puedo asegurar. Solo quiero decirte, para que en tu vida haya una gota de esperanza, que Jesucristo estaba cerca de esos dos malhechores. Cuando Él está, todo cambia. Ese era el futuro de ellos. Pero ese futuro incierto muchas veces para nosotros está tan solo a una distancia de una decisión. Y esa decisión es la que debemos de tomar día tras día, porque no es una sola vez, sino día tras día. Servir al Señor, honrar al Señor, buscar de Él, arrepentirnos. Estamos a una distancia tan corta que se puede medir con una decisión. Dice que los soldados repartían su ropa y echaban a suerte. Jesús pedía perdón por ellos. Jesús decía al Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y repartían obviamente su vestido, lo echaban a suerte. Se ve que era valioso en ese entonces. ¿Y cómo es cuando no conocemos a Jesús? Pensamos que hay cosas más valiosas que Él. Sin darnos cuenta, está visible muchas veces en nuestra vida cuánto le conocemos a Jesús. Dice que Jesús se intercedía por ello. Podemos notar el gran amor que Jesús tiene por nosotros, que intercedía al Padre por ello porque no sabían lo que hacía. Jesús ve más allá de tu realidad y de la mía. Podemos ver en Hechos, 50 días después de esto, en Pentecostés, Pedro predicaba, lleno del Espíritu Santo, se levanta y predica y habla de este Cristo resucitado. 3.000 personas se convirtieron y seguramente muchos de ellos estuvieron en ese lugar, porque una parte de su prédica decía, porque ustedes le crucificaron. Es decir, que Jesús pedía perdón por aquellos que después iban a recibir, iban a convertirse en sus hijos, en seguidores de Cristo. Así que, iglesia, a veces nosotros juzgamos en algo o en alguien pensando que no tiene solución, pero el Señor no lo mira así, Jesús no lo mira así. El 35 dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, de Jesús, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándole y presentándole vinagre y diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. La Biblia dice que nosotros nos contagiemos o que nosotros contagiemos.
El Señor nos anima a que los que están en el mundo se contagien de nosotros y no nosotros de ellos. Podemos notar que los romanos se contagiaban de los gobernantes cuando de una forma u otra se burlaban de Jesucristo, y ellos también hacían lo mismo. Pregunta, iglesia, personal, tuya, contestátela vos. ¿De quién te contagias? ¿De qué te estás contagiando? En el versículo 38 había también un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas, donde decía: este es el rey de los judíos. 3 lenguas, porque eran las que pasaban por ese lugar, es decir, toda lengua conocía lo que decía ahí. Toda lengua sabía que este es el rey de los judíos. No que decía ser, no que quería ser, sino que es presente el rey de los judíos y también de nosotros. Jesús es nuestro rey. El 39, uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Podemos notar que esta persona injuriaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Cristo, muestra tu poder y sálvame. No brotó ni siquiera una palabra de arrepentimiento. Y tristemente, muchas veces podemos ver gente que está cerca de Jesús, como esta persona cerca de Jesús, que quiere y necesita con urgencia ser salvo, pero no quiere arrepentirse de sus pecados. Es necesario, iglesia, que haya arrepentimiento genuino en nuestra vida, para que el Señor, por más que esté cerca, no pueda hacer nada, pero si nos arrepentimos, como estos 2 jovencitos, tomar esa decisión, que Él entre en nuestra vida, que Él guíe nuestros pasos. Y muchas veces vemos esto, tal vez más cercano de lo que nos gustaría. El versículo 40 dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? No en la misma condenación de Jesús, sino estando en la misma condenación de muerte. Respondiendo el otro, debemos ser el otro como este varón, a favor de Jesús, tener celo de Él y tener bien presente todo lo que hizo en nuestra vida. No importando que tan condenado está la persona que nos oiga, que nos rodea, este varón tenía temor de Dios. Y según Proverbio 1:7 dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. En nosotros, la palabra dice que si pedimos sabiduría, Él nos dará en abundancia. Pero la llave para que nos den abundancia es el temor a Dios. Saber que todo depende de Él, que estamos en su mano. El 41 dice: nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Dice: nosotros a la verdad. ¿A la verdad de qué? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que nuestros hechos no son buenos? Es a la verdad de su palabra. Es su palabra la que nosotros debemos conocer. Es su palabra la que nos va a revelar cómo estamos, qué somos y cómo vivimos. Es fundamental, es necesario que la palabra se nos revele en nuestra vida. Ella nos mostrará la verdad de lo que somos, y la palabra dice que la verdad nos hará libre. La única forma de tener libertad es a través de la palabra. Conocer cómo estamos, la palabra nos va a guiar. Qué coraje de este varón, que no importando la condición en la que estaba, declaraba delante de todo que Jesús ningún mal hizo. Jesús ningún mal hizo. Es decir, este varón no podía decir que Jesús hizo un milagro, no podía decir que Jesús restauró su matrimonio, no podía decir que Jesús le dio otra oportunidad, no podía decir que Jesús sanó de toda enfermedad, rompió toda cadena.
no podía decir otra cosa, pero sabía que él no había hecho ningún mal y lo declaraba. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros como hijos de Dios, que le conocemos a Jesús, declarar lo que Él hace e hizo en nuestras vidas? Escuchaba la palabra de las ofrendas decir, por lo que ya hizo, seamos agradecidos. Él nos dio la libertad de ser salvos. Por gracia somos salvos. No la merecíamos, ninguno de nosotros. Pero el Señor es bueno. ¿Cuántos le conocen a Jesús? Él nos ama. El 42. Y dijo a Jesús, este malhechor, este otro, tengamos ese celo. Dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dijo a Jesús, no le dijo a un romano, no dijo a un santo, no le echó la culpa al dólar, al político, no le echó la culpa a la mala administración, no le echó la culpa al descuido de la familia, no le echó la culpa a mi enfermedad por no cuidarme. Él fue derecho a Jesús, su clamor fue hacia Jesús, su ruego fue hacia Jesús, a esa fuente inagotable de amor. Qué maravilloso es saber que no importa en qué condición estemos, ni cómo está nuestra vida. La Biblia dice que el que busca encuentra. Él, Jesús, nos escucha. Él tiene misericordia de nosotros. ¿Qué revelación tuvo este malhechor, este hombre, al decir, cuando vengas en tu reino? No dijo cuando estés en tu reino, dijo cuando llegues a tu reino. Él dijo cuando vengas en tu reino. Este malhechor tuvo esa revelación. Cuando vengas, la segunda llegada de nuestro Señor. Él pudo discernir que Jesús vendría otra vez en su reino, con poder, con todo poder, donde todo ojo le verá, donde toda rodilla se doblará, donde toda lengua confesará a Dios. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio, el fin. Él es el que era, el que es, el que estaba y el que iba a venir, el Todopoderoso, el gran yo soy. Este malhechor pudo entender quién era y qué venía a ser. Y yo me pregunto, tener esta revelación, ¿cómo pudo discernir esto? Era un malhechor. Jesús no es que estuvo como Juan el Bautista mucho tiempo preso. Jesús ni siquiera estuvo en la cárcel, ese estuvo de un lado a otro donde y a las 9 de la mañana lo crucificaron. Podemos ver que este malhechor, y podemos notar, y con todo mi corazón lo creo y así lo siento, que a esta persona que estaba presa, que había entendido que él estaba ahí por lo que había hecho, que de repente reconocía su pecado y que era merecedor de su destino. A esa persona seguramente hubo gente, anónimos, que sembraron, que regaron, que de una u otra forma decían las palabras de Jesús. ¿Recuerdan a Juan el Bautista que su discípulo iba y le llevaba el mensaje? A los apóstoles también le visitaban. Seguramente a este varón, no merecedor de la gracia, del perdón como ninguno de nosotros, hubo alguien que tuvo misericordia, que vio como Jesús miraba y le llevó y le sembró la palabra del Señor, las enseñanzas de Jesús, las parábolas de Jesús, los milagros que se proclaman en esta casa. A dar vista a los ciegos, que los mudos cantaban, que los sordos oían, que los rengos, los paralíticos saltaban como corderos, los muertos eran resucitados, no importa cuántos días, no importa a qué distancia estaban, si era una piedra grande, si venía con su hoz, venía en un camino con tanto sufrimiento, de repente Jesús lo resucitaba.
Ese mensaje le llegó a ese que estaba preso, a ese malhechor. Pudo experimentar lo que era la multiplicación de los alimentos, que Jesús ordenaba a los vientos callar y se hacía gran bonanza. Seguramente escuchó decirle a una pecadora, vete y no lo hagas más. Vete, o sea, la guiaba, la empujaba a seguir caminando, a no quedarse quieta. Perdonó sus pecados, ni yo te juzgo, dice el Señor. Hubo gente que le sembró eso. Hubo gente que le pudo sembrar lo que es Jesús. Si nosotros sembramos la obra del Señor, el amor que Él tiene por nosotros, Jesús tiene propósito grande para cada uno de nosotros, aunque no lo veamos. Jesús nos ama a todo. Y yo te puedo garantizar que si vos sembrás en alguien que necesita de Jesús, no importa, no lo mires. No lo mires como un pecador, míralo como alguien que necesita, como un sediento, como un árbol seco. Estoy seguro que si nosotros sembramos la palabra de Dios, su obra, le conocemos los hechos de Jesús, Dios va a poder cambiar ese corazón de piedra, ese corazón de hierro y transformarlo en un corazón sensible, un corazón de carne, que escuche la voz de Jesús, que escuche su llamado. Por eso, iglesia, yo no me voy a cansar de decirte, no me voy a cansar. Sigue sembrando, regando. Tal vez hoy te toque a ti como mamá, como papá, como abuelo, como un esposo, una esposa, como un hijo, o una hija, un hermano, una hermana, como un pariente. Tal vez te toque sembrar como un compañero de trabajo, tal vez te toque sembrar como un compañero de escuela, como un vecino, como un amigo. De ti depende de que ellos puedan conocer a Jesús. Yo te animo y como iglesia te animamos. Sigue sembrando, sigue sembrando. Cuando tú siembras del Señor hay revelación, del que menos esperás. Pero es Dios quien está revelando. Entonces, el 43, Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bonito saber que Jesús te habla. Qué bonito es saber que cuando vos le haces una pregunta, Él te contesta. No importa la situación que él estaba, él contestaba, clamaba sabiendo que había propósito para los que estaban ahí adelante. Sabía que Simón de Cirene tenía un propósito, él y su familia. Este varón le dice que se acuerde de él cuando venga algo revelado. Qué hermosa siembra para aquel que sembró. Escuchar a Jesús decir, de cierto te digo que hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Jesús te dice hoy, iglesia, hoy es ahora. Mañana tal vez sea tarde. Hoy es ya. Hoy, conmigo en el paraíso. Y yo la verdad que me ponía a meditar y decía, ¿tengo que esperar a ir con Jesús para estar en el paraíso? No, Jesús te dice y me dice que de cierto hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que si yo estoy con Jesús, ya estoy en el paraíso. Es decir, que como esos chicos invitaron que Jesús entre en su corazón, Jesús entró en ellos y ellos ya estaban en el paraíso. Cuando Jesús está en nosotros, todos cambia, no importa las tormentas que haya, no importa los problemas que haya, el Señor está ahí y puede transformar todo en un verdadero paraíso. Cuando era como la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rajó por la mitad. Un paralelo dice de arriba hacia abajo.
44 y 45. Como si toda la creación estaba de luto por lo que estaba aconteciendo en ese momento. Como si Dios mismo dejó de mirar a toda la tierra porque su Hijo estaba ahí, hecho pecado, no pecador, pecado. Él cargaba todos los pecados de toda la humanidad. Dios no podía mirarlo. Él no podía ver a su Hijo hecho pecado porque el Señor es santo, 3 veces santo. Y el Señor nunca se alinea con el pecado. Él es y seguirá siendo santo. Por eso es necesario que tú te arrepientas y que el Señor pueda entrar en tu corazón, que pueda transformar tu vida, que la sangre del Señor te lave de todo pecado, para que el Padre pueda verte. Y el velo se rajó por la mitad, de arriba hacia abajo, desde el cielo hasta la tierra. Hoy podemos tener comunión con Dios a través de Jesús. En la antigüedad, ese velo hacía llegar al sacerdote o al sumo sacerdote una vez al año, solamente una vez al año. Y esa persona era una entre millar. Debería ser de una tribu específica, Leví, ser de una tradición, o sea, venir de una generación de Aarón, ser hijo o el primer hijo de un sumo sacerdote, o sea, la combinación para que una persona esté en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, eran muchísimas. Hoy con Jesús tenemos la posibilidad de buscarlo donde estamos. No importa en dónde estemos, en una cocina, en un trabajo, no importa. Hoy tenemos acceso directo y comunión directa con el Señor a través de Jesucristo. Aprovechémoslo, iglesia. El 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Paralelo dice, y entregó su espíritu. Dice que Jesús mismo en su humanidad clamaba al Padre. Jesús, aquel que resucitaba a muertos, clamaba al Padre, que levantaba a los paralíticos, que daba vista a los ciegos, clamaba al Padre. Y nosotros muchas veces nos queremos arreglar solo. Muchas veces pensamos que podemos. Jesús mismo pidió, clamó al Padre. Jesús dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Seamos mansos, clamemos cuando necesitamos y cuando otro necesita también clamemos por ellos. Él clamó al Padre y entregó su espíritu. No se lo quitaron, no se lo arrebataron. A Él no lo mataron, Él entregó su vida. Por ti y por mí, por nuestra descendencia, si nuestros pasos están alineados a su perfecta voluntad. El 47 dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Hay algo maravilloso, el centurión pudo ver. El hombre vio. Hay sucesos que tal vez nos pasen en nuestra vida de una u otra forma. Tal vez que no busquemos, que no lo querramos, pero van a llegar. Y tal vez esos momentos, esas circunstancias, van a ser visibles para otras personas. Tratemos de pedirle al Señor sabiduría y que Él guíe nuestros pasos para que los que nos miren puedan ver que somos hijos de Dios y ellos puedan determinar que somos justos, como este varón pudo ver que Jesús era justo. Pero nosotros somos justos, justificados por Cristo Jesús. Con Él somos justificados. Muchas veces la gente no se acerca por cómo somos. Tratemos de ser luz, como dice su palabra.
Tratemos de entender que somos mensajeros de esa buena noticia. Tratemos de doblegar nuestro espíritu, nuestro carácter, porque tal vez las personas que nos rodean no tengan mucho tiempo, mucha oportunidad, y nosotros seamos de tropiezo para eso. Hay algo típico, una tendencia del ser humano, darse cuenta de las cosas cuando ya no las tiene. Este varón glorificaba a Dios cuando ya Jesús había muerto, cuando Jesús había entregado su vida. No pudo glorificar a Dios viendo a su hijo delante de él. Y a veces nosotros, hermanos, me ha pasado, por eso le digo, le doy gloria a Dios por gente que hoy ya no está, cuando lo que realmente tiene peso es decirlo en vida, es honrar a las personas que nos aman, que nos respetan, que nos guían, que nos acompañan, es honrar a nuestros padres, es honrar a aquellas personas que son merecedoras de toda honra. Están vivas, hay oportunidad, necesitan tal vez escuchar palabras de aliento, de agradecimiento en nuestra vida. El 48 dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeando el pecho. Espectáculo, dice. Sí, es un espectáculo, hasta el calendario cambió. Y es un espectáculo mayor. Yo creo que el más grande de toda la humanidad, de toda la historia humana, donde Dios mostró su amor, sin ninguna duda, ese amor inmenso que tiene por cada uno de nosotros, dando a su Hijo por nosotros, para que a través de Él tengamos la posibilidad de ser salvos. Sé que a veces es difícil de entender, sé que es difícil muchas veces de comprender lo que es golpearse el pecho, pero yo lamentablemente lo he experimentado y se los voy a compartir para que no les pase. Dice que se volvían golpeándose su pecho. Cuando a mi papá se le declara EPOB, lloraba al Señor pidiendo un milagro. Oraba sin horas, oraba en cualquier momento. Le pedía que el Señor restaure sus pulmones. Rosario me decía, prepárate. Yo quería un milagro, yo estaba pidiendo, yo quería un milagro, necesitaba un milagro para mi papá. Y un día lo veo pasar por al frente de mi casa, por el campo, y lo llamo por Nestel en esa época. Le pregunté qué hacía, me dijo que nada, estaba caminando nomás. Y bueno, le dije yo y corté, y sentí que el Señor o el Espíritu Santo me decía, anda, háblale de mí. Y yo hice 1 o 2 pasos y me frené, porque entendí, no, vos te lo querés llevar. Y no fui, no le hablé a mi papá de Jesús. Él pudo ver el cambio en mi vida, yo era borracho, agresivo, una persona que me daba lo mismo, todo. Y él pudo ver el cambio en mi vida a través de Jesús. Y me decía, andá, te hace bien. Y yo no le presenté a Jesús. A los 2 días mi papá muere. Tristeza, dolor, angustia. Quebranto en mi vida, mi papá. Si bien él me crió, pero yo lo conocí de grande a través de Jesús. Porque no podía ver lo que realmente era. Mi papá tenía una visión errada de mi padre. Errada, totalmente errada. Pero el Señor en su misericordia me dio oportunidad de conocerle. Y estaba ahí
esa voz en mi oído diciéndome, háblale de mí. Y en mí entró un retroceso. Dejé de congregarme, no oraba, no quería saber nada con Dios. Y esa voz me venía repitiendo, háblale de mí. Un dolor en el pecho, una angustia tremenda que no la podía sacar ni sanar con nada. Era esa voz de no obedecer a Jesús. De tal vez mi papá se había perdido culpa mía, tenía la posibilidad de presentarle a nuestro Señor. Por eso te animo, iglesia, de que no enmudezca este mensaje, el mensaje de salvación para toda criatura. No importa cuántos años tengan, no importa quién sea, presentarle a Jesús. Ellos necesitan del Señor como nosotros. El Señor, a través de las Escrituras, cuando vine a esta casa y me restauré, me pudo hablar a través de las Escrituras y sanó mi espíritu. Pero de verdad fue lo más doloroso que yo pude experimentar como hombre. Lo más doloroso que yo pude experimentar fue ese golpe en el pecho, golpeándome en el pecho por no obedecer a Jesús. Te animo, iglesia, que no te pase. No te lo recomiendo. El versículo 49 dice algo que me estremecía, porque yo me hacía la misma pregunta que ustedes, si yo era conocido de Jesús. Y contesté como todos ustedes. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido de Galilea estaban lejos mirándose estas cosas. Es decir, que los conocidos de Jesús, la gran mayoría, estaba lejos ante tanta necesidad. Yo quiero preguntarte y algo que te conteste vos mismo. ¿De dónde estás mirando lo que pasa a tu alrededor? ¿De dónde estás mirando la necesidad de los cautivos? Hay algo que me llama la atención, que para Dios lo peor no es el ruido ni la mala obra de los malos. Yo creo que para Dios lo peor es el silencio y la pereza de sus hijos, que no hacen lo que Él manda hacer. Te animo, iglesia, que no cambies los banquetes del cielo por las migajas del mundo. Sigue sembrando, tu cosecha será grande, tu cosecha será grande. Jesús dice que Él vino a salvar al mundo, no a condenar al mundo. Jesús nos manda a predicar a toda criatura su palabra, las buenas noticias, para que sean transformados de criatura a hijos de Dios. No te quedes lejos mirando, iglesia, hay necesidad. Necesitan conocer a Jesús. Y tú eres un conocido de Jesús. Qué mejor que presentar a Jesús. Yo invito a los levitas si quieren subir. Qué mejor que el que puede dar testimonio de lo que Jesús hizo en su vida, en nuestras vidas. Aquel que fue restaurado, que pueda decir, Jesús restauró mi vida, mi matrimonio. ¿Qué mayor peso hay en aquellos que pueden llegar a escuchar que Jesús tiene el poder de transformarlo todo? Te animo, iglesia, que sigas sembrando. Tal vez no seas el mejor teólogo o el mejor predicador. Déjame decirte que Dios respalda su palabra. Por eso es su palabra la que debemos sembrar. Por eso es su palabra la que Él respalda. Hay algo que no lo puede dar una credencial y es el respaldo de Dios. Y si tú vas a hacer la voluntad de Dios, te puedo garantizar que el respaldo de Dios va a estar en tu vida,
que tus hijos van a seguir tus pasos, que lo que hoy no parece que se va a restaurar, el Señor lo va a restaurar, porque Él es bueno, porque Él llama por nombre, capacita, pero también guía. Te animo a que te pongas de pie. El altar está abierto si alguien quiere pasar, si alguien tiene la necesidad de orar. Yo no sé si hoy te sientes como Simón de Cirene, que de casualidad te cruzaste con un Jesús y sin darte cuenta estás sirviendo. Si eres uno de aquellos que se siente en la cruz, estando en la derecha o en la izquierda, hay una decisión personal que cada uno de nosotros debemos de tomar. Solo déjame decirte que a Dios le encantaría que tú seas como aquel que sembró en ese delincuente, en ese malhechor, en esa cárcel escondida, en ese anónimo donde no hubo gente que la alentara, pero que sembró la palabra del Señor. Y qué recompensa ver que la siembra de nosotros dé fruto. Te animo, iglesia, que puedas buscar del Señor. Él está en la intimidad. Él quiere una relación contigo, Él anhela de todo corazón que tú le conozcas, que tú puedas escuchar su voz y obedecerle. Él no quiere que tú retrocedas. Él te está llamando a que tú puedas vivir una vida donde vas a poder experimentar su poder, su amor, donde vas a ver milagro a través de ti. Porque Él va a respaldar ese llamado. Oh Señor amado, yo clamo en esta hora, Señor, por esta iglesia, papá, por tus siervos, Señor, que tú estés derramando aceite, Señor, fresca, renovada en sus vidas, en sus corazones, y que de ahí baje al ministerio, Señor. Clamo, papá, que todo ministerio, Señor amado, de esta casa sea llena de tu presencia, que pueda experimentar en este lugar, Señor, la sanidad del Espíritu, la sanidad de física, sean una copa más de lo común, Señor. Oh Rey Santo, llena todo corazón, Señor amado. Sana toda herida, Señor, en el nombre de Jesús. Proclamamos, Señor amado, lo que viene de ti. Ah, sí, Señor, lo que viene de ti para esta casa. Respondo al ver tu gloria caer, que hoy tu gloria descienda en nosotros.